Sí. Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. Por fin vienen ustedes a esta Cámara a cumplir con una competencia exclusiva. Es la política de vivienda, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y lo es de esta. Y vienen ustedes a atacar aquí un problema gravísimo en el 6º año de la crisis. En el 6º año de la crisis. Es más, las veces que en esta Cámara hemos discutido este tema ha sido a propuestas de los grupos de la oposición y concretamente del mío. En noviembre del 2011, todavía gobernaba Zapatero, trajimos aquí este problema que nos alertó no nuestra conciencia, que también la tenemos, nos alertó la ciudadanía. Porque el mérito, el verdadero mérito, no está ni en su gobierno, ni en este Parlamento, ni en el Gobierno de España, ni en las Cortes Generales. Está en los que están pitando allá afuera, que son los que pusieron en el tapete el drama, la dura cara de la crisis, echando a miles de familias con los niños chicos en medio de la miseria de sus viviendas. Estos han sido los ciudadanos los que han obligado a los gobiernos y a los parlamentos a intervenir sobre este desastre absoluto. Y el gobierno de Canarias llega tarde, 6 años después de iniciarse la crisis, teniendo todas las competencias. Por una vez asumamos que hay cosas que dependen de nosotros y otras de Madrid, pero ya está bien de simplificar todos los problemas y endosar la culpa a los demás. Así no avanzaremos. Hay responsabilidades que son de la Unión Europea, del sistema financiero internacional, de los banqueros, de las mayorías políticas en el Congreso, pero hay otros que son nuestras, y esta es nuestra, y llegamos tarde. Nosotros vamos a apoyar la toma en consideración de la ley, fíjense por qué, por razones ideológicas, políticas. Esta es una responsabilidad de la colectividad, de las instituciones canarias, de este Parlamento. Y vienen ustedes, dicen algunos, que salimos ya de la crisis. Los jefes de Don Asier en Madrid. El daño que ha hecho esta crisis a las personas, a las familias, a las pequeñas y medianas empresas, a los servicios públicos es, yo creo que irreparable, o por lo menos costará décadas salir de él. Y en una competencia absolutamente de esta comunidad no se ha hecho frente a este drama nada. Y esta ley, que no es una buena ley, y lo veremos, tiene buenos propósitos. Los que son buenos son las ideas que pretende resolver. La ley es, yo no soy jurista, lo sabe mi buen amigo Ruano, pero algo de sentido común adquieres después de tantos años en esta actividad. Esta ley es un batiburrillo. Esta ley actúa sobre realidades complejísimas, actúa sobre asuntos, porque la vivienda es competencia nuestra, eso no hay duda. Lo que no es competencia nuestra por ahora es la regulación del Código Civil y los códigos mercantiles, etcétera, etcétera. Es ahí donde no podemos intervenir. Y hay que decir, desgraciadamente, que nosotros no hemos hecho bien las tareas. No hemos hecho bien las tareas. Tenemos la comunidad con más paro, con más pobreza, con más quiebra social, con más daño socioeconómico y, por lo tanto, los problemas aquí son mayores en todos los ámbitos. Aquí tenemos más pobres, aquí tenemos más gente con dificultades para llegar a final de mes, aquí tenemos más gente para garantizar el derecho a la vivienda y, por lo tanto, aquí hay que redoblar los esfuerzos. Y nosotros hemos llegado aquí tarde. Y alguna comunidad autónoma que fue pionera en algunas de las propuestas que ahora comentaremos, trató de intervenir en esa parte de la realidad, porque la problemática de la vivienda no es solo los que la pierden, sino los que no acceden a ella. Los que, teniendo derecho y necesidad, no tienen una vivienda. Y yo le tengo que decir que nosotros no hemos presentado la enmienda a la totalidad, aunque se nos pasó por la cabeza. Por razones ideológicas y políticas, porque estamos obligados en este Parlamento y el gobierno al que ustedes pertenecen a actuar, a intervenir
con rigor y sin simplificación y sin demagogia y sin arrogarse ningún mérito porque no lo tienen, no lo tienen. Miren, el Partido Socialista en la primera etapa de esta crisis intervino mal, no, pésimamente mal frente a esta problemática. Año 9, año 10, año 11, pésimamente mal. El Partido Popular también llegan tarde y mal a la problemática que la ciudadanía en las calles han reclamado. Y nosotros llegamos más tarde que el gobierno socialista español y más tarde que el gobierno popular español, siendo los competentes exclusivos. Pero yo me alegro incluso que empecemos a hablar de esta problemática, de esta quiebra, de esta parte de la crisis, en el 6º año de la misma. Porque hay dos buenos propósitos en la ley, que es lo que nos ha hecho no enmendar a la totalidad a esta norma y de apoyar su trámite y procurar enriquecerla, y es parar los desahucios, parar los lanzamientos. Pero tenemos un problema. Nosotros creemos que es plenamente constitucional las expropiaciones temporales y, por lo tanto, con justo y precio. El pequeño problema que tenemos, y no es igual que el anterior, el del turismo, es que el Gobierno de España, en el decreto ley de Andalucía, en la ley de Andalucía y en la ley de Navarra, ha ido al Constitucional y ha suspendido la norma. De manera que es de cajón, de madera de tabla, que nos pase lo mismo aquí en relación a este tema. Y mi primera preocupación es, vamos a ver, yo no tengo duda que es más dura la ley estatal, la 1/2013, en su artículo 1, porque esa no es propia, esa confisca. Confisca, lo he dicho aquí en más de una ocasión, yo sé que aquí hay poca memoria, ¿no? Pero lo he dicho aquí, confiscatoria, porque le dice al dueño del banco, esta familia se queda durante 2 años como mínimo y no paga nada, ni la familia ni el gobierno. ¿Eso cómo se llama? Confiscación. Coger tus bienes, no expropiártelo, porque expropiar hay compensación económica. Yo no creo que sea inconstitucional este tema. El problema es que no lo podemos decidir aquí porque la interpretación que se ha hecho de ese tema no la podemos modificar en este Parlamento. Ya nos gustaría, todo se conquistará. De manera que es seguro, pero no porque uno sea mal pensado, que si aprobamos la ley en estos términos, al minuto siguiente de publicarse se presenta el recurso y se paraliza. Y por lo tanto la eficacia de la medida será 0. Y a nosotros lo que nos tiene que importar es resolver los problemas de la gente. Y por eso nosotros estamos ideando una alternativa a esta propuesta, que no es fácil. Una alternativa, porque ¿de qué sirve? Yo sé que hubiera haber alguno en el gobierno que yo, sabe usted que tengo por ahí también pajaritos que me informan, que a lo mejor a algunos lo que les interesa es que la ley se la tumbe el Tribunal Constitucional, se tranquilizan las conciencias, cara a la opinión pública, y si te vino me acuerdo. Pudiera ocurrir, y a lo mejor algo de eso tiene que ver con los informes, algunos insustentables, de alguna dirección general. No lo sé. Vamos a no pensar mal, vamos a suponer que es solo incompetencia. Vamos a suponer. Pero el planteamiento es, ¿qué sentido tiene persistir en una medida que, aunque nosotros la defendemos, que nos parece de justicia, que nos parece constitucional, pero que tenemos un contratiempo que no podemos modificar, y es 3 paralizaciones del Tribunal Constitucional de 3 leyes iguales? Porque ustedes no se rompieron la cabeza con esto, lo copiaron, un añito para copiarlo, Lo van a paralizar y entonces va a ocurrir lo siguiente, que el problema que tienen las familias que están siendo expulsadas de sus viviendas por la ejecución hipotecaria van a seguir en la calle. Entonces tenemos que buscar un mecanismo, aunque defendamos ese tema, aunque lo aprobemos, si no hay un sustituto, la eficacia de esa medida será 0, como hasta ahora. El Gobierno de Canarias no ha hecho nada, ni una sola medida en relación a los lanzamientos hipotecarios, siendo competente en exclusiva. Y si la ley no la hacemos bien, seguirá sin hacer nada, porque desde el momento que se suspenda no se podrá aplicar. Por lo tanto, en relación a este tema, habrá que idear una alternativa. No podemos permitir que la gente en situación de emergencia social, declarado esto por interés social, se vaya a la calle porque nos suspendan la ley. Y este es uno de los 2 grandes propósitos de la ley, y lo tenemos que cambiar.
por imperativo legal, porque no se puede ir contra los elementos. ¿Qué sentido tiene persistir en este tema para que te lo suspendan a las 24 horas? Segunda cuestión, movilizar el parque de vivienda. Esto no tiene tanto que ver con esto como con la política de vivienda, y es verdad que la crisis lo ha endurecido. Y es gente que quiere vivienda, 38.000, y hay otros que no se apuntan porque no tienen ninguna esperanza. Toda persona mayor de edad que quiera proyectar su vida aspira a tener una vivienda. Todas. Pequeño problema es que la mayoría no tienen un duro. Y los que tienen un trabajo y unos ingresos no tienen crédito. De manera que el acceso a la vivienda se ha convertido en un asunto de minoría. ¿Hay que movilizar la vivienda? Sí. Yo me pregunto, ¿y por qué no lo han hecho hasta ahora? ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? ¿Qué ley necesitan para eso? Cabría. Yo estoy de acuerdo que puede ser de interés social conocer el registro de vivienda vacía, puede ser muy interesante. Hay países en la Unión Europea donde se actúa sobre las viviendas vacías públicas y privadas. Y estoy hablando de países, Alemania, que no es el comunismo, Por lo tanto, yo lo que he hecho de menos por parte del Gobierno de Canarias es una política sobre vivienda y una política para paliar el desastre de los desahucios. Y sobre las dos cosas hay un déficit terrible. Y la norma esta no lo resuelve. Bueno, la norma la tengo allí. Este papel que ustedes nos presentan no lo resuelve. Por lo tanto, señora consejera, nosotros apoyaremos la toma en consideración de esta iniciativa, como digo, por razones políticas, ideológicas, porque creemos que la culpa de que esto no esté encausado es nuestra, de la política, de las instituciones, del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, porque nos corresponde a nosotros paliar este problema, porque el derecho constitucional a la vivienda lo tiene que garantizar en la estructura competencial nosotros, esta comunidad. Decía el señor Ruano, que me puso la pelotita en el punto de penalti, que el Estado solo interviene poniendo cuartos. Lo hace también en otras políticas exclusivas de las comunidades autónomas. Recuerdo cuando se discutió la ley de dependencia, siendo yo diputado en las Cortes Generales, que había una invasión evidente de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de asistencia social, competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero, con buen criterio, establece una ley y pone una condición que era, yo creo que irreprochable hasta para los nacionalistas, y es que ponía dinero para arreglar un problema muy importante, que era que un montón de ciudadanos tenían necesidades básicas no cubiertas. Y algunos otros nacionalistas, con los que mantenemos y manteníamos muy buena relación, fueron al Tribunal Constitucional por invasión de competencias de la Ley de Dependencia en esta materia. De manera que las competencias exclusivas se las tienen que ventilar las comunidades autónomas y el Estado participa cuando pone dinero. De manera que nosotros vamos a estar ahí, lo vamos a hacer con cariño. Le vamos a exigir, aunque sea tarde, que actúen. No les vamos a permitir doble juego y doble lenguaje como en otras cuestiones, como por ejemplo en la pobreza. A mí me saca de quicio pocas cosas a estas alturas de mi vida, pocas. Pero no puede uno apuntarse tanto donde hay fracasos contrastados. Y en la lucha contra la pobreza, esta comunidad tiene un fracaso contrastado. Y esta ley no es ningún avance, ni ninguna revolución, ni ninguna transformación, ni ninguna solución definitiva sobre casi nada. Ahora bien, ¿que tenemos margen para acordar y buscar soluciones? Sin duda. ¿Que nos tumban en el Tribunal Constitucional las expropiaciones temporales? Alternativa. El dinerito que iba para eso, ponemos en marcha políticas de alquiler para esas mismas familias. Vamos a suponer que la Dirección General de Planificación y Presupuesto solo se equivocó, pues la mitad, el dinero que estaba previsto para esto, lo dedicamos a una política de alquiler para las familias en esa situación. Y sobre la movilización del parque, que a nosotros nos parece bien, que algo tenemos que hacer y que el registro puede ser una buena fuente de información y luego hay que hilar fino de cómo se interviene ahí, pues ya veríamos por el mecanismo de... Esto coercitivamente funcionan pocas cosas, pocas. Yo creo que pudiera ser de interés, como se ha dicho aquí, lo han dicho en los periódicos, de las inmobiliarias, en vez de tenerlas cerradas las viviendas y asaltadas, alquilarlas a un precio razonable con el aval del Gobierno. Aquí hay una experiencia. Yo tengo dos amigas íntimas que están en la bolsa esta de vivienda del Gobierno desde hace muchísimos años. Tienen la garantía de que el Gobierno intermedia, tienen la garantía de que el Gobierno protege legalmente y tienen la garantía de que hay un seguro en esta materia.
En definitiva, señora consejera, menos apuntarse tanto, que no está este gobierno para apuntarse tanto. No, esta ley es buenísima, esta ley no va a cambiar, esta ley... 2 minutos, don Román. No sirve para nada, nos la hemos leído, la hemos discutido, la hemos visto en Andalucía, nos hemos visto con los chicos de las plataformas de ayer aquí 4 o 5 veces, y esta ley así ni moviliza el parque de vivienda vacía, ni para los desahucios, porque, insisto, la medida eficaz la paraliza el tribunal. Segundo, porque hay 3 antecedentes, no hace 1000 años, hace 6 meses, 1 año. De manera que ideemos una fórmula para ayudar a la familia a evitar los lanzamientos y busquemos un mecanismo para que el derecho a la vivienda en esta comunidad, que lo tiene que garantizar el Gobierno de Canarias y este Parlamento, sea una realidad. Y asumamos nuestras propias responsabilidades. Yo he de decir que en los cambios de la legislación estatal el Gobierno español no ha ido más allá, pero sí le digo una cuestión. El artículo 1 de la Ley 1/2013 confisca durante 2 años con unas condiciones bastantes. Las condiciones objetivas, las económicas, que son las difíciles, son casi iguales. La única diferencia es que los 3 veces el IPREN, que no 4, 3, igual que Madrid. Lo único que el porcentaje, en vez del 30%, del 50%. En lo demás, en las condiciones objetivas, igual que Madrid. Sería bueno que el Gobierno encauzara todas las propuestas posibles por la ley estatal hasta donde se pusiera, y el dinero que pudiéramos tener para atender a las familias en desahucio, buscáramos una forma que seguramente el más corto, el más fácil, el más eficaz, sea un programa de alquiler para salvar a esas familias y no se vayan a la calle. Por lo tanto, tendrán ustedes nuestro voto, pero van a tener ustedes, van a tener el aliento nuestro aquí atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Román Rodríguez. Fijación